la epístola a los Hebreos. Vamos a hacer lectura de esta palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 13, verso 7 en adelante. Hebreos capítulo 13, verso 7 en adelante. Si usted ya lo encontró, se puede poner de pie, puede decir un buen amén. Y vamos a empezar la lectura esta mañana en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 7 en adelante. Amén. Dice la palabra: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia de que seamos conducidos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Amén. Señor, gracias esta mañana una vez más por tu palabra, y queremos decirte que hables a nuestro corazón a través de ella. Te bendecimos, Señor, y que la unción del Espíritu Santo esté sobre esta casa siempre. Damos a ti la gloria por cada hermano, Señor, por cada familia, Señor, y bendecimos tu nombre esta mañana. Amén y amén. Mis amados hermanos, pueden tomar sus asientos esta mañana. Y quiero en esta mañana compartir una palabra especial. Como ya la hermana decía, esta mañana estamos celebrando el Día de la Familia Pastoral. Y hermanos, qué bueno es poder reconocer la autoridad de la casa. Qué bueno es poder reconocer a estos amados pastores que han hecho tanto por nosotros y siguen trabajando en la obra del Señor. Quiero hablar en esta mañana de un tema muy importante que como iglesia nos concierne, y es de la lealtad, primero hacia Dios y hacia ellos. Sí, la lealtad. Lealtad hacia Dios, porque cuando usted está aquí y sirve, se hace una actividad, se hace un programa, y usted está aquí, como dice el dicho, poniéndole el pecho a la brisa, usted no le está sirviendo a hombre, le está sirviendo a Dios, pero también está haciendo que ellos desarrollen un ministerio productivo dentro de la congregación. Y hablando de la lealtad, ¿qué significa la lealtad? La lealtad es la convicción, es el compromiso que nosotros como iglesia tenemos frente a la institución o frente a ellos como pastores, o bien primero frente a Dios, frente a ellos como pastores, ¿sí? Eso es, compromiso que hemos adquirido no con hombre, compromiso que hemos adquirido con Dios. Es yo sentirme agradecido por permitirme Dios
poder cumplir o poder ejercer algún oficio dentro de la congregación. Eso es lealtad. Lealtad es que cuando las cosas estén bien, yo voy a estar aquí dentro de la iglesia. Lealtad es que cuando hayan problemas, voy a estar aquí y no voy a dar la espalda. Eso se llama lealtad. Lealtad. Y qué bueno hoy en día que los pastores, que son los puestos aquí por el Señor, estén rodeados de gentes leales, gentes que le ayuden, gentes que estén de hombro a hombro con ellos, ayudándoles a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Usted se goza por eso en esta mañana? ¿Usted le da gloria a Dios por eso esta mañana? Porque a eso hemos sido llamados, mis amados hermanos. Esa es la lealtad, ¿sí? Lealtad es eso. ¿Recuerdan una palabra allí en el libro de Mateo cuando el Señor le habla? Estaba hablando de la parábola de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otros le dio 1. Y terminando los siervos dándole cuenta a su Señor, el Señor le dice: bien hecho, buen siervo. Le quiso decir: bien hecho, siervo leal, has sido leal, has ejercido bien el trabajo, has hecho las cosas bien, ¿sí? Entonces, cuando el Señor le dice: bien, bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, dice la palabra. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Saben? Que a veces pensamos que el servir trae recompensa, el servir trae bendición de parte de Dios cuando servimos con un corazón dispuesto, cuando servimos con un corazón agradecido, cuando no lo hacemos como con ese cansancio, como con esa carga, no. Deleítese cuando usted le sirve al Señor, ¿sí? Deleítese. ¿Sabe por qué? Porque Dios está mirando la actitud que hay dentro de nuestro corazón, ¿sí? Lealtad, hermano, lealtad primero hacia Dios. Y el Señor le dice: bien, buen siervo, lo hiciste bien, has hecho bien el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto más cuando nosotros servimos a Dios? Lealtad, ¿por qué, mi hermano? Miramos otro pasaje muy interesante, y eso ya lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Y estaban ya en el desierto y Moisés estaba cargado con tanto que hacer del pueblo, y dice que se levantaba muy de mañana hasta la noche para atender los asuntos del pueblo. Y vino su suegro Jetro a visitarle y dice: pero ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Tú no puedes con esa carga tan pesada. ¿Por qué no llama a hombres, a varones? Dice: a varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millones, de centenas, de 50 y de 10. ¿Sí? ¿Saben? Que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, nos ha hecho un llamado a servir, ¿sí? Porque ha visto virtudes, porque ha visto características, porque ha visto lo bueno que hay en usted y en nosotros, ¿sí? Y los ha llamado, ¿para qué? Para ayudar a soportar, hermano, para ayudar a mantener. ¿Sabe? Porque la iglesia no es fácil lidiar con una iglesia como les ha tocado a los pastores y a muchas familias, porque no solo ellos, en todas las naciones hay pastores lidiando con problemas, con dificultades dentro de una congregación, que necesitan gente no que les desanime, gente no que estén mirando el problema, gente que les ayude cuando ellos necesitan, gente que les apoye en las oraciones, gente que se levante y diga: ustedes pueden, vamos a ayudarle. De esa gente que Dios quiere que nosotros seamos. Gente que temamos a Dios, hermano, temerosos, dice la palabra. Y cuando usted teme a Dios, usted viene y hace las cosas no porque lo vean, no por competencia. Hace las cosas porque quiere agradarlo a Dios, porque sabe quién lo ha llamado, tiene claro su llamado y sabe para quién lo hace. ¿Sí? Entonces, qué interesante que miramos aquí unas características. Dice: varones
de verdad, varones de virtud, varones con gracia. ¿Y sabe quién nos da esa gracia para servir? Dios nos da esa gracia. Dios nos da esas capacidades de servir, ¿sí? Entonces yo le digo en esta mañana, si Dios te ha llamado es para que ejerza el servicio bien, para que ejerza. Mire, mis amados hermanos, no menosprecie el lugar, el ministerio donde Dios lo ha puesto a usted. ¿Sabe? Porque a veces el hecho de servir y de servir se vuelve una monotonía, se vuelve, ay, ya me cansé del ministerio, ya no quiero estar, ya busco reemplazo, ya cuando me corresponde no lo hago con pasión. Y entonces se pierde el propósito de Dios. Pero cuando usted tiene en cuenta que es a Dios quien le sirve, hay pasión por hacer lo que Dios lo ha puesto a hacer. Hay pasión por estar en la puerta. Hay pasión por estar en la cocina. Hay pasión cuando estoy lavando los baños. Hay pasión cuando estoy barriendo. Miro las necesidades del templo y ayudo. Porque hay temor de Dios, porque hay pasión por hacerlo. Y qué interesante que este varón Jetro le dice a su yerno, mire, busque varones con capacidades que teman a Dios, que no tengan avaricia, que lo hagan sin ningún doblez, sin ningún ánimo. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado porque usted tiene virtudes, ¿sí? Porque usted tiene buenas características, porque usted tiene gracia de Dios. Pero es necesario darle sentido a lo que hacemos. Darle sentido a lo que hacemos. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Dios no mira, como dice la palabra, Él no mira lo que está de fuera, sino lo que está en el corazón, dice la palabra, en el corazón. Entonces, Dios nos ha llamado a ser leales con Dios primero, con la iglesia, pero también con los pastores. Con los pastores, mis amados hermanos. Y hoy se está celebrando el Día de la Familia Pastoral. Y qué bueno es que usted pueda ser esa persona de ayuda para ellos como familia, porque sí que lo necesitan. Sí que lo necesitan. ¿Sí? Vemos otro ejemplo que ya no es de lealtad en la palabra, sino ser desleal. Y miramos a través de la palabra de Judas. Judas andaba con Cristo, era uno de los 12, estaba dentro del círculo de los discípulos, pero él ¿qué hizo? Él traicionó a Jesús, él lo entregó, lo vendió. Y ahí estaba siendo desleal con el Señor Jesús, ¿sí? Y Dios nos llama a ser leales con ellos, con la iglesia, con el mismo Dios. Porque si usted es leal aquí en la iglesia, está siendo leal con Dios, ¿sí? ¿Y por qué leales, mi hermano? Primero con los pastores. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios los ha puesto como autoridad aquí en la iglesia. Autoridad, recuerde, son autoridad, ¿sí? A veces nos duele porque ellos son mucho menores que nosotros y nosotros les llevamos unos añitos en edad y a veces eso como que toca la carne y dice, pero yo someterme a una persona menor que yo, o sea, cuesta, ¿sí? Pero cuando Dios obra en la vida de nosotros y vemos el propósito de Dios en nosotros, lo hacemos. Porque es para Dios que lo hacemos. Ellos son autoridad y hay que reconocer esa autoridad. ¿Sí? Primero, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros formamos ese cuerpo de Cristo. Cristo Jesús es la cabeza y ellos son la autoridad que Dios ha delegado en este lugar. Como autoridad. ¿Sí? Son puestos por Dios. Y a veces, hermanos, son parejas que no solamente están aquí pastoreando, como les decía hace un momento, pero son parejas que son perseguidas. ¿Sabes? Yo analizando, pensando, y decía, Señor, realmente ellos son perseguidos porque muchos hablan, los difaman, dicen cosas porque otros han cometido errores y de eso la gente se prende y han sido difamados, Señor. Y yo decía, Señor, ¿cómo se sentirán ellos cuando escuchan algo así? Duele, hermano, duele. Y por amor a Dios están ahí, cimentados en la palabra y siguen ahí, ¿sí? Respaldados por el Señor. Y a mí eso me ponía a pensar mirando yo esta palabra. Yo decía, Señor,
cuando muchos los vituperan, dice cosas que no son de ellos, porque otros cometieron errores, porque otros hicieron algo indebido. Y dice un adagio popular que pagan justos por pecadores, ¿cierto? Entonces mire cómo también son perseguidos por causa del evangelio, por causa de cumplir el llamado que Dios ha puesto en ellos, ¿sí? Entonces la invitación es que como nosotros, como somos iglesia y ellos son autoridad, es que, mis amados hermanos, no se nos olvide que debemos hablarles con respeto, ¿sabe? El hecho de que ellos ya estén tanto tiempo con nosotros y damos gloria a Dios por eso y que queden mucho más tiempo con nosotros, que estén con nosotros siempre, ¿sabe? El hecho de que ellos estén con nosotros, a veces les perdemos el respeto, les hablamos como cualquier persona. Y no, mis amados hermanos, yo vengo a decirles esta mañana que les hablemos con palabras. Si hay algo que hay que hablar, claro, las cosas se tienen que hablar, pero hay que saber decir las cosas, hay que saber decirle las cosas, ¿sí? Si hay algo que hablar, con mucho gusto se atienden, pero hay que saber decirle las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todos ofendemos muchas veces con nuestra lengua, que el que no ofende es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo, ¿sí? Entonces son cosas que debemos tener en cuenta, hablar con respeto, hablar con sabiduría, con prudencia, ¿sí? Hablar con prudencia, porque son autoridad, ¿sí? Mire, es tan importante eso, cuando a uno le hablan las cosas con respeto, uno atiende bien, pero hable las cosas toscamente, con forma grotesca. A usted no le va a gustar que le digan las cosas, ¿sí? Entonces hay que medir las palabras y saber hablar, mis amados hermanos. Usar buenos términos al hablar con ellos, ¿sí? Con educación decir las cosas, saberlas decir. Si sucedió un problema, llamarles, decirle: pastor, pastora, yo quiero hablar de esto, ¿qué pasó con esto? Pero de una forma muy elegante, muy sabia, ¿sí? No regañando, porque a veces con la pura actitud nomás se daña. Hay que tener esas precauciones, mis amados hermanos. Saber hablar. ¿Sabe qué dice el Señor en su palabra? Que al que honra, honra, pero al que deshonra, Él lo tendrá en poco, dice la palabra, ¿sí? Y ellos nos honran a nosotros con su trabajo, con su dedicación. Ellos nos honran, mis amados. Entonces, como autoridad también debemos darle de lo que nosotros recibimos de parte de ellos. Honrarles, hermano, bendecirles como pastores que son. ¿Sabe que dentro de la iglesia, aquí, gracias a Dios, gozamos de paz, gozamos de mucho bienestar dentro de la congregación? Pero si usted sale más allá, hay iglesias donde hay batallas campales, hermano, donde hay diferencias tan grandes que ellos son los que tienen que empezar a solucionar esos problemas. Así que usted y yo, que hemos sido puestos en esta iglesia, debemos contribuir para el buen desarrollo de la iglesia. Mi hermano, cuando a usted le den un consejo, dé un consejo bueno, que sea para edificación del cuerpo de Cristo, dice la palabra, ¿sí? Que aporte para bien, no que destruya. Si ahí ve algo malo, diga: mira, vamos a ver cómo solucionamos esto, miremos a ver, pero tenemos que mirar por el bien del cuerpo de Cristo. Bien, que la iglesia se desarrolle de una manera que crezca y no que se detenga por los problemas que puedan suceder. Así que lo que usted aporte sea para bien, ¿sí? Para un buen crecimiento que sea conforme a la palabra del Señor. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, se movían unos comentarios, hermano, que a mí me dejaban sentada, y que yo decía, me involucraban hasta a mí cuando yo no decía nada. Yo decía: Señor, pero ¿por qué me involucran a mí si yo no he hablado nada? ¿Sí? Porque a veces no edificamos con los comentarios. Hay que saber decir las cosas.
Hay que saber comentar las cosas para el bien del cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ser parte de la solución del problema. La iglesia tiene que aprender a que aquí estamos para edificar, más no para destruir, ¿sí? Si hay alguien que dice esto es así, hay que aclararle con pautas bíblicas, pero aprender a que podamos ser esas ayudas, esos soportes. Mire que yendo a Éxodo, cuando el Señor le dice, escoge varones y póngalos por jefes de millares, de centenas y de 100 y de 50, cuando ellos ya no podían arreglar un problema, que era demasiado grave el problema, entonces sí se lo llevaban ¿a quién? A Moisés, para que Moisés les leyera las leyes y les aclarara cómo debían arreglar el problema. Pero entonces la familia pastoral se estaba descargando de mucho que hacer. ¿Sabes? Si somos líderes, si somos servidores aquí en un ministerio, en otro, es para aprender a ayudar a que la carga para los pastores sea mucho más liviana, ¿sí? Mucho más liviana. Amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Mire, hay cosas que a veces no nos gustan y las hablamos a las espaldas. No se preste para hablar detrás. Si usted ve algo malo en ellos, llámelo. Mire, algo que yo destaco de ellos, no porque estén aquí. Y amo de ellos eso, es que uno se puede acercar a ellos con tanta libertad para decir, hermano, no me gustó esto. Yo soy así con ella, con él lo sabe. ¿Sí? No se preste para hablar por detrás de ellos. Llámelos y diga, no me gustó esto, ¿qué pasó? O pídales una explicación que ellos se la van a dar. Pero cuánto mal hacemos cuando hablamos con otros y no vamos a la persona directamente. Qué bueno es cuando a uno le ven algo y le dicen, venga hermana, mire, esto pasó, y uno arregla las cosas, uno no se siente herido. Pero cuando anda tanto por uno y se habla por detrás, o sea, no está bien. Entonces el consejo mío es, hable personalmente, arregle las cosas y no se moleste. Otra de las cosas, cuando usted da una sugerencia, a veces nos viene algo que nos quisiéramos que se hiciera acá en la iglesia y le damos la sugerencia a ellos. Pero pues ellos son la autoridad y ellos dicen, vamos a hacer esto, esto no. Ellos son los que deciden si hacen o no. Usted cumple con dar la sugerencia, con dar su aporte, ya depende de ellos si se hace o no, ¿sí? Pero no debe ser que es que lo que yo diga tiene que hacerse, no, porque ellos son autoridad y ellos saben hasta dónde Dios permite y hasta dónde no, ¿sí? Entonces, es necesario aprender a tener madurez, eso se llama madurez, para saber decir las cosas, para saber dar sugerencias, pero también saber asimilar que si lo hacen bien y si no lo hacen tan bien, ¿sí? A fin de que las cosas funcionen para bien, porque ellos son autoridad. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 y 13, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La palabra lo dice. A los que presiden y a los que amonestan. ¿Y quiénes nos presiden? Ellos como pastores. Ellos como pastores. Sí, que los tengáis en mucha estima, valorar el trabajo que se hace como pastor, como pastora, valorarles el trabajo. Mire, a veces no es fácil lidiar con gente, yo digo no es fácil, porque uno quiere una cosa, otro quiere otra cosa, otro dice a mí me gusta esto, otro dice no, yo no quiero esto, y hay que soportar con tantas diferencias dentro de una misma congregación, con tantas formas de ser, que a veces yo digo, Señor, solo su gracia puede ayudar, ¿sí? Así que hay que valorar. ¿Valorar por qué? Porque nos soportan muchas veces los malos genios, las malas actitudes, a veces hasta las malas palabras, hermanos. Todo eso ellos soportan. Entonces hay que tenerlos en alta
estima. Y alta estima es saber valorar, hermano, es valorar el trabajo que ellos hacen. Usted dirá, pero es fácil. ¿Fácil? Fácil, hermano, miren, usted no está trabajando en el campo, que el campo es duro de trabajar, pero ellos trabajan mentalmente muy fuerte y eso desgasta, hermano. Eso cansa, cansa. Entonces, mire, valorar el trabajo que ellos hacen dentro de la iglesia, valorar lo que ellos hacen. Mire, he ido o he hablado con muchas personas de otros lugares de iglesias y ¿sabe qué me dicen? Ustedes tienen unos pastores, buenos pastores tienen ustedes. Valoren sus pastores, muy buenos pastores. He tenido que lidiar con otros pastores y no son como ellos. Otros pastores no están todo el tiempo que usted los pueda llamar y decir, mire, hermano, ayúdeme a esto. Sí, hermano, tranquilo, vamos a orar, vamos a esto, un consejo, una palabra y mucho más que ellos hacen. No están dispuestos como ellos están dispuestos. ¿Sí? Y a veces pasamos por alto esos detalles como iglesia. Y vengo a decirle esta mañana, tengámoslos en cuenta. Porque como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y después llora porque no los tiene. Pero cuando los tuvimos acá no los hemos valorado. Así que valore, valore. Mire, algo que yo destaco es poderme acercar y yo voy a ella y ella me escucha, el pastor igual sin ningún temor. ¿Sí? Sin ningún temor de que me rechace, de que me diga, ¿usted por qué hizo esto? ¿Usted por qué cometió esto? O sin necesidad de que a uno lo juzguen, solo escuchan, ¿sí? Entonces, valorar este tipo de personas, ¿sí? Valore al hermano también que lo escucha, valore a la hermana que recibe usted una llamada, valore, ¿sí? Es valorar. ¿Sabe que apoyar la obra de Dios, apoyar la iglesia es de todos? Sí, es de todos. Pero cuando tenemos buenos pastores, la iglesia avanza sin problema, la iglesia crece. Se ve que sana, que quiere crecer porque hay buena alimentación de parte de ellos para nosotros. ¿Sí? Entonces hay que valorar, ¿sí? Apoye los programas de la iglesia, las actividades de la iglesia, ¿sabe? Y ellos lo saben, yo lo he dicho muchas veces y lo digo, hermano. A mí me cuesta, es cierto, cuando invitan a un pastor de fuera. Y la iglesia se llena, la iglesia ahí no falta nadie. Pero a los 8 días muchos brillan por la ausencia, hermano. Como si el Señor se fuera, pero no, el Señor sigue aquí. El Señor sigue aquí. El Señor está aquí, ¿sí? Y a veces apoyamos más a un pastor de fuera que no está dándonos una protección espiritual, que no ora por usted cuando usted está enfermo, que no le da comida los domingos, que no invierte tiempo doblando las rodillas todas las noches, en las madrugadas, en los tiempos de oración, pero apoyamos más a un pastor de fuera que ni el mismo de aquí, cuando debemos apoyar el de aquí, porque el de aquí es el que está velando por nosotros, como dice la palabra, velando por nosotros. ¿Sabe? Dios quiere esa lealtad de nosotros, que seamos permanentes. Lealtad es permanecer, es ser constantes, es estar permanentes dentro de la iglesia, ¿sí? Es estar ahí. Siempre, hayan actividades, no hayan actividades, haya un pastor invitado, no haya un pastor invitado, pero aquí está el pastor de pastores, aquí está el pastor de pastores. ¿Sí? Y eso es lo que nos debe mover a nosotros para venir a una iglesia, para venir a estar aquí congregándonos, que aquí está el Señor, que aquí está el Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros entendamos eso, que no debemos movernos porque, hoy vino Julano, hoy sí va a estar, mejor dicho. Usted es el que viene a estar con el Señor aquí, de usted es el que depende si se goza o no en el Señor, si recibe la palabra de Dios o no. Usted es de usted depende, si la recibe con gozo, si deja que su corazón llegue a esa palabra. Pero hay que respaldar la obra, respaldarlos a ellos porque son autoridad puesta por Dios, porque son autoridad puesta por Dios. Otra palabra es que son guardas espirituales. ¿Sabe qué es un guarda?
Es como un celador, el celador que hace cuando hay en una empresa grande donde hay muchas cosas, donde hay cosas que perder, pagan un celador y ese celador está de tales horas a tales horas velando, mirando qué peligros hay. Si viene el ladrón, a enfrentar el ladrón para no dejarse robar la empresa. Guardas espirituales, ellos son guardas espirituales. Un guarda que hace, un guarda vela, un guarda protege, un guarda está guiando, está mirando qué está pasando, vigila lo que está acechando, está pendiente de la iglesia, está pendiente protegiendo que las ovejitas estén dentro de la iglesia, que no se salgan. Eso hacen ellos con nosotros, ese es el trabajo que ellos hacen. Observa las deficiencias de la casa, observa qué está pasando dentro de la congregación para sí mismo hablar, para sí mismo edificar. Presta atención a lo que se le dice. Eso hace un guarda, eso es la función de ellos como pastores, ¿sí? ¿Sabe? Un guarda dice que protege. Usted sabe que un celador siempre carga un arma, que tiene su permiso para usarla en el tiempo debido. Y ellos, el arma de ellos es espiritual con sus oraciones, cubriéndonos, guardándonos. Cuando él dice, Señor, mire pastor, ore porque estoy así. Ellos empiezan a orar y levantan cobertura por nosotros. Guardas espirituales. Nos guían con sus consejos cuando usted no sabe qué hacer y van a ellos y dicen, pastor, no sé qué hacer aquí. La palabra dice esto. Pero sabe, a veces ellos aconsejan y sabe qué es lo triste, que no se obedece al consejo de la palabra, sino que hace todo lo contrario, ¿sí? Guardas espirituales que lloran cuando a veces usted y yo pasamos por dificultades, ellos lloran. Cuando la iglesia falla, cuando un miembro de la congregación se aparta, cuando un miembro de la congregación falló, cayó, eso no les trae felicidad, eso trae dolor. Yo he visto a la pastora llorar, cargada. Y digo, Señor, cuán duro es este trabajo, es difícil, porque hay cosas que se salen de las manos. Hay cosas que quisiéramos tener la solución en las manos y no están, ¿sí? Y ellos tienen que cargar con el peso de una iglesia. Guardas espirituales que están velando día y noche para que la iglesia esté firme, para que la iglesia esté bien. Yo sé que aquí hay mucha iglesia que valora al pastor, yo lo sé. Hay gente que valora, hay gente que ama al pastor. Hay gente que valora la función que ellos hacen, que los amamos. Pero en otros lugares, hermano, a veces no se valora y a veces hablan mal del pastor, a veces hablan a las espaldas del pastor, le ven un defecto y hablan mal, tienen varios hijos y los hijos, por lo regular, hermano, los muchachos también fallan y quieren ver una familia pastoral sin errores, ¿sí? Una familia pastoral impecable, ¿sí? Y los fallan, los juzgan por eso. Entonces yo les quiero decir, véanles un defecto, véanle una falla, no los juzgue, no los critique, ore por ello, ore, ¿sí? O pregunte qué pasó aquí, por qué así, ¿sí? Pero no los juzgue. ¿Sabe por qué? Porque somos seres humanos, somos seres humanos de carne y hueso. A veces pensamos que, uy, que esos pastores de renombre son gente común y corriente. Gente como yo y como usted que tienen defectos, que hay cosas que les duelen, que los hieren y eso duele, sí, que tienen que llorar a solas, que usted no los ve llorar, pero que van al secreto y tienen que llorar por causa de cosas que les hacen, sí, que no son inmunes, que el Señor no les ha puesto un chaleco antibala para parar todos los dardos que vengan de parte del enemigo, no, sí, son gente que se duele también. ¿Sí? Son gente que a veces les duele cosas que no les gusta y les duele y a veces por prudencia se callan. Entonces, mire, no
pensemos ver una familia pastoral, mejor dicho, aunque ellos son impecables, ¿sí? Ellos son, para mí son impecables, ¿sabe? Que son personas que he estado mucho tiempo con la pastora, con el pastor, dialogando, hablando y son personas que inspiran, que uno no les ve hablando que porque están con uno hablando de doble ánimo, no, son personas sanas, ¿sí? Son personas en las cuales uno puede hablar con sinceridad, ¿sí? Hablar sin doblez, ¿sí? Entonces, vean a sus pastores como personas sencillas, con respeto, con amabilidad, ¿sí? Porque hermano, como yo quiero que a mí me traten, yo debo tratar al otro. Entonces, qué bueno es que podamos nosotros entender que ellos son los que a través de sus oraciones levantan esa cobertura, nos protegen con sus oraciones, ¿sí? Nos están dando comida a diario. Punto número 4, son responsables ante Dios. Ellos han adquirido una responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Por nosotros como iglesia. Hebreos dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, como quien tienen que dar cuenta a Dios. ¿Sí? Ellos velan, son responsables, han adquirido una responsabilidad delante de Dios. Y sabe, cuando ellos atendieron al llamado de ser pastores, de estar aquí, es porque adquirieron esa responsabilidad delante de Dios. ¿Sí? Así que cuando ellos se paran a predicar, cuando ellos les dicen, hermano, la palabra esto, la palabra lo otro, a veces somos tan naturales o carnales, dijo Pablo, que a veces la palabra nos habla desde aquí, dicen, es que le dijeron al pastor, porque yo estoy viviendo así, es que le dijeron al pastor cuando Dios conoce todas las cosas. Y la palabra dice que no hay cosa, todo es manifiesto en su presencia, no hay cosa creada que se oculta delante de él, porque Dios todo lo conoce, porque Dios todo lo sabe, ¿sí? Entonces no se moleste cuando la palabra le habla, la palabra le exhorta, cuando la palabra habla su necesidad. Ahora no le moleste cuando él lo llama y usted está cometiendo un error y le dice, mire, ojo con esto, mire, sálgase de ahí porque no le conviene. Es la función del pastor. Es la función de la pastora decir, usted hizo esto mal. Sí, pastora, me equivoqué, duele, pero hay que aceptarlo. ¿Sí? Es la función pastoral. Ellos cuidan de nosotros. ¿Sabe que la iglesia es un hospital? La iglesia es un hospital donde hemos venido enfermos aquí a sanarnos, a restaurarnos. ¿Y quiénes son los médicos que Dios ha puesto? Ellos. ¿Sí? Que sanen esas heridas a través de la palabra, a través de una administración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son responsables delante de Dios por nosotros. ¿Sí? Ellos son los responsables. Así que no le moleste. ¿Sabe que en la antigüedad la función de un pastor que pastoreaba ovejas, cuando las ovejas estaban en el redil antes de soltarlas a pastar, el pastor tomaba aceite y ungía la cabeza de la oveja. Y ahí recuerdan el Salmo 23 donde dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sí? Cuando el pastor tomaba aceite y antes de dejar que la oveja se fuera a pastar, él le echaba aceite en la cabeza. ¿Qué significaba esto? La oveja iba a pastar y había arbustos. En los arbustos la oveja quedaba enredada y se quedaba atascada en el cuello. Mientras que la oveja estaba atascada en el cuello, venían las moscas, los insectos y le ponían larvas en las orejas. Le ponían larvas en los ojos, en las fosas nasales, en la boca y ella no podía defenderse. Por eso el pastor le echaba aceite para proteger a la oveja
de los peligros que le acecharan en el lugar donde iba a pastar. Esa era una función del pastor, ¿sí? Y el pastor hoy en día, ¿qué hace? Ora, unge nuestras cabezas con aceite. ¿Para qué? Para ser librados de muchos pensamientos malos que vienen a nosotros. Y que a través de ese aceite de la unción que ellos derraman y oran cuando imponen sus manos, va a haber protección, va a haber dirección, va a haber sanidad, va a haber liberación. Eso hoy en día ellos hacen como pastores. Y yo dije, wow, Señor, tremenda la ilustración que da acerca de la oveja. Tremendo. Entonces, mire, no se moleste cuando el pastor amonesta, exhorta, enseña, ¿sí? Qué bonito es que podamos ser conscientes de esa función, de esa tarea, de cuidar el rebaño, ¿sí? Que antes de que se fueran le echaba el aceite para protegerlas del peligro. Otra función que hacía el pastor era que cuando tenía el rebaño, él no dejaba el rebaño solo. El pastor estaba con el rebaño. Si miramos el ejemplo de David, cuando él decía que cuando fue llamado y Samuel fue a ungir a David, ¿dónde estaba David? Con el rebaño, ¿cierto? Con el rebaño. Pero allí dice la palabra que venían fieras, venían osos, que venían leones. ¿Y sabe él qué hacía? Él defendía el rebaño. Él lo defendía de los peligros que acechaban. ¿Sabe? Él defendía el rebaño. Si venía un peligro, si venía un dardo, al primero que le pegaba era al pastor de las ovejas. ¿Sabe? Hoy en día el enemigo dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quién devorar, ¿cierto? Y Dios ha puesto autoridad aquí, que son ellos. Es la función que les corresponde. ¿Para qué? Para mirar y cercar a la iglesia, ¿sí? Porque cuando hay una autoridad, Dios no pasa la autoridad. Él le ha dado poder y autoridad a la cabeza, a los pastores, para que cuando ellos oran, para que cuando ellos declaren sobre la iglesia, se levante una cobertura, se levanten murallas de protección, barreras que no dañen el rebaño. Y eso hacían en el tiempo antiguo, ¿sí? Los pastores tenían ese ejercicio, que lo primero que venían eran las fieras a dañarle el rebaño, ¿sí? Hoy en día vemos cómo el pastor protege la iglesia a través de sus oraciones, a través de analizar. ¿Sabe? Dios les muestra. A mí me impactaba lo que un día ella me decía, mire, el Señor me llevó a hacer un acto profético en la iglesia y ese viernes siguiente sucedió algo tremendo. Yo decía, wow, Señor amado, la función que ellos hacen delante de Dios como pastores, como personas que Dios ha puesto responsables de una congregación. Y si no se hubiera hecho esto, quién sabe qué hubiera pasado. Y yo daba gloria a Dios por eso, porque a la medida que son responsables de eso, velan, como la palabra dice, velan por nuestra alma, velan quiere decir cuidan, velan quiere decir que están pendientes, que nuestra alma no se pierda. Por eso tengamos en cuenta el trabajo que ellos realizan aquí en la casa. ¿Sabe? La palabra, cuando ellos hablan la palabra, a través de ella somos exhortados y somos edificados porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Sí? Él los ha puesto para enseñar, para exhortar, para corregir, y a veces no nos gusta ser corregidos. Eso es lo que más nos cuesta a nosotros, ser corregidos. Y esa corrección hace que podamos nosotros estar un día en el reino de Dios. Si no somos corregidos, ¿cómo vamos a llegar al cielo? No podemos, ¿sí? Porque ya que ellos son responsables, como yo les decía, porque ellos velan por nuestra alma, pero ellos hacen la parte de ellos.
¿sí? Ellos cumplen con traernos una buena palabra, con predicar la palabra y que la palabra llegue al corazón. Pero nosotros debemos hacer la parte de nosotros. Así que en cierta ocasión escuché a alguien que ya no está por acá, no es que ellos son responsables de nosotros delante de Dios, son responsables, sí, son responsables delante de Dios, pero haciendo la parte de ellos. Nosotros somos responsables directamente de lo que hacemos y ya no les concierne a ellos. Si lo que hacemos nos condena, ya no culpen a ellos porque ellos hacen su parte y nosotros hacemos la de nosotros, ¿sí? Porque a veces se malinterpreta esa parte y decimos, no, es que como ellos son responsables, entonces ellos son responsables, pero yo debo vivir agradando a Dios, ¿sí? Ya ellos hacen lo que les corresponde hacer. Entonces, qué importante es que como la palabra dice, que ellos los ha puesto Dios para instruir, para enseñar y para corregir. Nos han dado buena palabra, nos han dado buena enseñanza, nos han dado buena comida. Pero sabe, la iglesia falla en que la iglesia no practica la palabra. ¿Sí? Que la iglesia debe practicar la palabra. ¿Sí? ¿Por qué les digo que buena comida? Mire, ellos son responsables, ¿por qué? ¿Por qué son responsables y velan por nosotros? Cuando ellos saben que una persona está enferma, una llamada. Hermana, ¿cómo está? Si en algo le podemos servir, aquí estamos, hermanos, díganos, ¿sí? Una visita. Están atentos ahí, muchas veces hasta en la economía, cuando decimos no hay para esto, ellos están ahí, aportando así sea de su bolsillo, pero lo hacen porque a mí me consta, ¿sí? Están velando por nosotros, ¿sí? Y algo tan importante es que a veces nosotros, como les decía al principio, a veces nos matamos por un pastor que viene por fuera, pero eso le limpiamos hasta los pies. Mi hermano, ¿y qué de los de nosotros que lo dan todo? ¿Sí? Que están con una llamada al cuidado de nosotros, están pendientes, están ahí orando, están a veces preocupados, están ahí orando a favor de nosotros. Ellos velan, ellos nos están dando ese cuidado que nosotros necesitamos, ¿sí? Y cuando a veces no comparto estar llamando un pastor, estar llamando a otro porque estamos pasando por alto una autoridad que ha sido delegada por Dios. Y cuando usted pasa por alto la autoridad, no, las cosas así no funcionan porque está pasando por alto una autoridad. Y cuando usted está pasando por alto una autoridad, ya se está haciendo desleal, porque hay alguien en casa, hay alguien que Dios ha puesto. Un pastor viene y ora un momento, 2 o 3 días por usted. No pasa nada, pasa algo, se sanó, gloria a Dios porque se sanó. Pero el pastor de aquí permanece, está todas las horas del día, las 24 horas velando por su alma, velando por su vida. ¿Sí? Orando a Dios, pidiendo a Dios que nos ayude. Entonces, mis amados hermanos, es importante aprender a valorar lo que tenemos en casa. ¿Sabe? Es como cuando usted tiene un buen marido y no lo valora. Cuando usted tiene una buena esposa y no lo valora. Cuando usted tiene buenos hijos y no lo valora. Valore lo que tenemos en casa, porque se va y después nos lamentaremos porque pudimos hacer mucho y no hicimos. Valore lo que tiene en casa, ¿sí? Valore lo que tiene en casa. Mire, no sé, yo no es por que ellos estén aquí presentes, la pastora lo sabe. Yo le digo, yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque como ellos, he tenido varios, pero como ellos, no la confianza. No el valor, no la sinceridad de poder acercarnos y hablar con franqueza, con libertad. Y eso hay que valorarlo. Eso hay que valorarlo. Si usted no se siente como en eso es porque le falta esa confianza, acercarse con confianza. Porque ellos sí dan confianza para uno hablar, para uno preguntar. ¿Sí? Y qué bonito es que podamos edificar la iglesia. Porque todos somos un cuerpo. En Cristo, la palabra lo dice que somos un cuerpo en Cristo. Unos son ojos, otros son pies, otros son orejas, pero ellos son la cabeza, otros son los pies, ¿sí? Todos
cumplimos una función diferente, mi hermano, pero que Dios nos ha puesto a funcionar en este lugar. Dios nos ha puesto a funcionar en este lugar y damos gloria a Dios por eso. Y por último, mire, ellos un día van a dar cuenta por nosotros. Sí, ellos un día van a dar cuenta. Nosotros daremos por nuestros actos, pero ellos tienen esa responsabilidad delante de Dios. Sí, que ellos deben dar cuenta. Pero ya no depende de ellos, depende también de nosotros, como les decía. ¿Sí? Ellos darán cuenta de la parte que ellos les corresponde hacer. Porque una cosa es usted pastorear y pastorear y pastorear y que el discípulo no quiera y se va afuera. Ya ellos no tienen nada que ver con eso. ¿Sí? Ellos dan cuenta de las que están a cargo de ellos y de las que quieren caminar con ellos, de las que quieren obedecer a Dios en compañía de ellos. Ellos dan cuenta de eso. Por eso dice la palabra, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Otra cosa que les quería sugerir, cuando usted tenga algo, acérquese con confianza y hable. Hable. Si usted tiene una idea, si usted tiene algo, el Señor le mostró, es lo mejor acercarse con ellos y hablar. Hablar, porque ellos se prestan. Hablaba con una hermana y decía, qué lindo es que ellos le dan a uno tanta confianza en la iglesia para uno moverse, para uno danzar como uno quiera y no le llaman la atención. Si yo estuviera en otra parte ya me jalaban las orejas por los gritos que hago, ¿sí? Entonces mire mis amados hermanos, yo decía, wow, Señor, realmente vale la pena valorar, hermano, valorar lo que tenemos en casa, valorar, ¿sí? A veces hemos tenido papás, mamás, y hemos tenido tiempo para valorarlos y no los valoramos. Y cuando se han ido al cielo, entonces sí lloramos y queremos que están aquí. Pero tenemos un papá y una mamá que es espiritual, ¿sí? Aquí, Dios la ha puesto. Entonces valoremoslo, démosles lo mejor, apoyemos. Yo felicito a mis hermanas, a mis hermanos que hemos trabajado. Y yo le digo, pastora, me agrada trabajar con esa hermana porque es sin medida para trabajar, porque no le ve inconvenientes, está ahí, hermana, ¿qué más hay que hacer? Eso a mí me llena de felicidad, me llena de gozo cuando hay tanta disposición con los hermanos, vamos a servir y ellos con la bandeja sirviendo con gusto, eso me llena el corazón de satisfacción, porque si hay gente que valora, ese trabajo se valora, es muy bonito ver servir con alegría, servir con gozo, con solicitud. Qué bonito, yo les felicito a los que sirven, a todos los que de una o de otra manera, con sus oraciones sirven delante de Dios. A mí, yo me gozaba cuando ella me decía, hermana, tuve un día feliz ayer con los chicos. Yo le decía, gracias a Dios, Señor, hemos orado por eso. Pero qué bendición es verles que ellos se sientan satisfechos con lo que ellos programan y se hace bien y Dios está ahí. ¡Qué bendición, hermano! Así que hay muchas cosas para bendecirles, para agradecerles como familia pastoral, ¿sí? Y seguir siendo esos hombres y esas mujeres de servicio que se disponen a servir, que vienen a este lugar a lavar, a barrer, a cocinar, a lavar los platos, a limpiar el polvo, a lavar los baños. ¡Qué bendición! Aquellos que estamos aquí en el altar, ¡qué bueno! Es muy bello ver cómo se sirve con alegría y con solicitud. A mí me alegra mucho. Y yo sé que ellos se gozan, pero también se goza el Señor, porque no lo estamos haciendo para hombres, lo estamos haciendo para Él. Amén. Amén. Así que sigamos trabajando con lealtad, hombres y mujeres virtuosos, mujeres y hombres temerosos de Dios, sin doblez, sin ánimo, con el único ánimo de servirles solo a Dios y honrándoles también a ellos como pastores. Amén. Usted dice amén esta mañana. Amén. Así que dele gloria a Dios en esta mañana y levántese de su silla y vamos a orar. Padre precioso, esta mañana damos gracias, Señor, por la iglesia, Señor, gracias. Por la familia en Cristo, Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque has estado aquí, Señor. Porque el dueño y Señor de esta congregación eres tú.
El dueño y Señor de estas ovejas, de esta familia pastoral, eres tú, Señor. Y hoy nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos en su presencia, Señor. Porque, Señor, hemos sido bendecidos por ellos, Señor. Gracias. Porque podemos, Señor, ver su mano, Señor, guiándoles, ver su mano, Señor, obrando a través de ellos. Gracias, porque a través de ellos hemos visto su gloria también fluir, Señor. Gracias. Hoy bendecimos la congregación, bendecimos cada hermano, cada hermana, Señor, que sirve con solicitud, que sirve, Señor, con entrega, que sirve con pasión, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor.